Bienvenido, bienvenida a tu canal Mundo Hoy TV. Hoy te traemos un video para hablar un poco sobre el caso de Liz María, que ya vemos que ya no están trabajando en eso, que ya las autoridades ya no están buscando. Pero una pregunta, ¿cómo se siente la familia de Liz María en este momento que estamos hablando? Porque imagínense, la mamá, la familia, la niña desaparecida, el panadero ahí como que se hubiera estado en un paraíso. Y la familia sufriendo porque no han encontrado el cuerpo de Liz María. Hoy les traemos las últimas noticias sobre Liz María. Te recomiendo que te suscribas al canal y que actives la campanita. Liz María fue secuestrada y violada por el panadero. Como ya todos saben de esta noticia, porque en este momento esta noticia ya mucha gente se lo habían sabido, porque imagínense ustedes, el panadero viola a una niña y para el colmo la mata y la bota al río, díganme ustedes. Y poniendo a los policías de relajo de que por ahí, por allá y nada, y no encuentran nada. Hoy venimos a decir qué harán las autoridades con el panadero ahí encerrado. Imagínense ustedes, si hubiera sido un hijo de ustedes o una hija, díganme ustedes cómo se sentirían. ¿Cómo ustedes se hubieran sentido? Una familia de ustedes, lo que sea. Pero, en el caso de Liz María, hay que investigar al panadero a ver qué hizo con la niña. Porque un cuerpo no puede quedarse así y desaparecerse así por así sin que no haya una persona que la había encontrado, que le había hecho daño. Como el panadero fue interrogado, que fue violado, que fue quien violó a Liz María y la mató. La entró en un saco disimulando y la fue a botar al río. Y suerte que cuando la estaba tirando al río, dos parejas vieron cuando el panadero tiró a Liz María. Si quieres terminar de ver el video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias.